problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó en Argentina que la gente deja de estudiar? ¿Qué pasó? ¿Quién rompió la educación en Argentina? Bueno, perdón, mucha gente deja de estudiar, no tiene secundario completo, mucha gente no puede trabajar, tenés ese universo que no labura, que no estudia, Colimba, lamentablemente ahora, muchos Colimba. sometidos bajo el régimen de los planes sociales, que son infinitos, y además sin capacitación. El día que tienen que laburar, los no nos pasan por olvidemos, arriba. hay un dato. Toyota No puede laburar. quería tomar 200 Toyota y es no los una pudo empresa que tomar. además tiene muy bien a los empleados, pero quiero decirte esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando en algún momento hubo un plan para que en el último año de la secundaria fueran a trabajar haciendo pasantías a las Sí, empresas? vinculado. Lo tiraron abajo porque decían no, porque lo están explotando a los pibes, No porque nos entonces los olvidemos, ahí está. empresarios que son malos en este país, eso es lo que dicen, los van a aprovechar, los van a usar para pagar mano de obra barata. No nos olvidemos de los sindicatos, los Baradel, que hacen paro, con el gobierno que no les gusta, con el gobierno que les gusta y no hacen paro, Pero no ¿dónde reclaman. empezó No la Parece que la reclaman. gente no tenga nada que ver. La gente común parece que no tiene nada que ver. Porque de educación se habla cuando hay un paro nada más. Ahora, cuando querían poner clases para recuperar en vacaciones, la No. propia gente decía, no, Me tengo nosotros que ir no a llevamos Mar los del pibes de Plata. vacaciones de ninguna manera. No sé qué es la gente, ¿no? Cuando Es muy viene, general eso. perdóname, cuando vienen las elecciones, ¿alguno de ustedes vio las listas de candidatos? ¿Cuántos hay que hablen de educación? Nada. adentro de La lista? nuestra. La de ustedes. La nuestra de tiene ustedes, como la el segunda. número 2 La de en ustedes. la ciudad de Sí, Buenos Aires sí, y en la de provincia de ustedes. Buenos Aires. Te lo Adelante, concedo. ciudad. Rubinstein, Mónica Te lo Marquina, concedo. La de pedagoga, Mónica. especialista. Vayan a ver- vas a la vayan Facultad a de ver las Filosofía y listas Letras, tenés que dar principales. examen con Mónica Marquina para Chicos, ser un docente. dato. Le voy a dar otro Esto lo número. ponemos nosotros en el Importa la Congreso. educación. Alejandro, más del 50% de los niños en Argentina son pobres, no tienen para comer, no les alcanza la Pero plata. hablando de educación, un dato. Laura Y que González está Velasco, dame un relacionado. segundito, es licenciada en letras y además es especialista en educación. ¿Sos licenciada en letras? Sí. Hermosa carrera. Se separó de filosofía, antes era filosofía y letras, ¿no? Ahora es letras y es filosofía. Claro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Toyota quería tomar 500 operarios. 200 necesitaban para completar los 500, no pudo tomarlo, dijo Herrero recién, porque no tiene el secundario completo. ¿Qué nos pasó, vos como especialista en educación en Argentina, que no se termina el secundario? ¿De quién es esa culpa? ¿Es de hace poco o ya lo venimos arrastrando desde un montón de años? Bueno, primer dato, un buen dato, crecimiento industrial, ¿no? Porque que estén pidiendo más empleados es muy bueno. Tenemos un problema sin duda porque se ha ampliado mucho la matrícula en el secundario en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero nos cuesta todavía mucho la retención y el egreso. Se te van del secundario. Ha influido, por supuesto, la pandemia, pero también hay que revisar parte de las políticas educativas, hay que decirlo, del gobierno anterior. ¿Y por qué lo voy a decir? ¿Del macrismo? Del macrismo, por varias Ya razones. me lo empezás a llevar para agua Desde para que tu molino, empezó. pero bueno, Desde dale, que pará. empezó. Ya Empezó, arrancaste. perdón, El dato Empezó industrial. a recibir. Vamos a escucharlo igual. dale, La dale. transformación, Alejandro, Pará, estaba entró con pará. una sonrisa cuando entró. Ya se le frunció el ceño. El ceño un montón. Ya la Dale, miraron dale, mal. ya Ya la me miraron vamos mal. todos. Primer- Ya mezclamos Primer todo. elemento Otro bailete. a tener muy en cuenta. Hoy, en pandemia, estamos atravesando casi sin computadoras porque se discontinuó el plan Conectar Igualdad. Pero Cierto. andame al tema. Primer después vuelvo ahí, problema, anda al tiene tema, mucho sí. que ver para terminar el secundario. En pandemia, tener o no una Empezó hace 2 años computadora el problema. para la continuidad ¿Sabés que en redes pedagógica. sociales hay un hashtag que es hiperomacri? Hiperomacri, hiperomacri. Te van a poner hiperomacri. Pero es la realidad, chicos. Voy a tampoco dar, la podemos voy a saber. dar Si el datos problema muy de la educación- claros. A ver. En la Argentina tiene, dentro de lo que es América Latina, uno de los promedios más altos de escolaridad y de terminalidad del secundario. Por ejemplo, ¿En dónde? en la Argentina, el Me estoy 68% de enterando las de cosas personas terminaron el secundario, perdón, en Sí. América Latina el 60%, es mucho más alto, pero... Pero abandonan a Pero- los ¿Por qué me tiraste locos, más? Porque licenciada. contame Para lo del escuchar- centro, pero para escuchémosla, pero Licenciada, ¿por qué? había que Así, aprobar. así Se repartimos la pasaba- se pelota. pasaba sin dar prueba, Totalmente, licenciada, hace unos años. totalmente, Dale, Laura, dale, totalmente. dale. Tenemos esa realidad. Ahora, ¿qué sucede? En Argentina tenemos un promedio más alto de América Latina, sin duda, una matrícula muy alta, pero yo admito, tenemos un problema en retención y egreso. Pero puedo hacer una pregunta concreta, vos sos especialista en educación. Sí, así Escuchame es. esto, y quiero debatirlo todo a Suárez Lastra, a Bárbaro. No sé de qué escuela egresaron ustedes el secundario. Pará. A ver, lo que se estudia en Argentina, en el secundario, ¿es lo que estudian los uruguayos o los brasileños? Está bien, ellos estudiarán la historia de Brasil y nosotros nuestra historia. Pero a ver, ¿está actualizado nuestro secundario? ¿Me sirve saber qué es una isobara y una isoyeta? ¿O hay que actualizar los secundarios para el mundo que viene? ¿Estamos actualizados? Un pibe que sale del secundario hoy, ¿sabe comprender un texto o no?
Yo creo, lo que dicen en general, digamos, las evaluaciones educativas y la propia realidad de las estudiantes cuando salen del secundario, es que no solamente en Argentina, sino en América Latina y en el mundo, el secundario es uno de los sistemas educativos que más ha costado transformar, porque el origen del secundario ha sido bastante elitista y restringido. La ampliación de la matrícula se tiene que ir a... No comprenden texto el 50% de la puta pizza. Si me deja terminar la idea, le agradezco. Ya sé, Laura, pero para para que la repartamos toda la palabra, No, porque pero me lo que pasa es que vuelvo... vos decís Necesitamos- el lugar del saber que la licenciada tiene. Porque yo, las cifras que... Yo no soy especialista. Pero hablemos de nuestro Soy una secundario, persona chicos, informada. hablemos del secundario Pero como- pero pero- yo le pido a los que nos escuchan que googleen el porcentaje de egreso del secundario. Pero no Para vayamos mí, ahí. Facundo, para- quiero hablar porque de... si no, Facundo, la señora habla Facundo, del saber, dice que Facundo. el drama es ahí Macri, dice que el 68, que somos los mejores de No, América Latina, pero y lo- yo lo que conozco ¿Cómo es serán no, los todo lo otros, contrario. no? Es que Facundo. el Nada de lo problema que si dice no me nos parece escuchamos, que lo digo muy clarito, lo digo Yo no tengo la cifra. Lo digo sencillito si nos escuchamos. Si nos escuchamos. El piso que tenemos cayó el es micrófono, alto, Facundo, sí. ¿sí? No quiere decir que estemos en un secundario que hoy todavía esté adaptado a la realidad que necesitamos, pero además tenemos problema en retención y egreso. Ahora, y por eso venía mi crítica. Por eso venía mi Laurita, crítica. déjame un segundito, ya te la doy de nuevo, Alejandro, pará, porque quiero ir por otro lado. ¿Cómo lo Dame resolvemos? un segundito, Hijo, pará. La somos los retención. mejores de América Diciendo Latina. la Un verdad. segundo todos, un Claro, segundo, diciendo la cebolla verdad. bárbaro. ¿De qué secundario egresaste vos y qué te enseñó el secundario a vos? No sé en qué año egresaste. ¿Qué saliste sabiendo del secundario? Yo salí sabiendo que el esfuerzo era básicamente... Sí, pero hay una tesis que para mí es anterior. La pandemia y el macrismo fueron problemas, pero la crisis argentina viene desde antes. claro. En educación y en todo. Porque si no parece que ponemos la pandemia y Macri y nos lavamos la conciencia. Pero perdón. Yo digo, viene mucho antes. Sumemos otra viene cosa. desde la dictadura y después con Menem metimos la gamba y tenemos que revisar una estructura de sociedad, hacernos cargo de todo. ¿Vos interpretabas textos cuando salías de tu secundaria? Sí, pero a mí me metieron pupilo en un reformatorio. Si no interpretaba, te daban un garrotazo. buenito, perdón, Tenemos el problema, Sí. Alejandro, tenemos el problema de la jerga de la licenciada. Tenemos un problema de retención y egreso. Eso se los traduzco. Quiere decir que los chicos no Abandonan. terminan el secundario. Deserción, Es sí. Bueno, no terminan el secundario. pero, Laura, y los es que gravísimo. terminan no saben interpretar Claro un que es texto. grave. No, la cosa como Perdón, son. Pero en claro que es pandemia, grave. 1 millón de Pero no chicos- podemos dejar de Laura, reconocer pero que en el Laura, año usted plantea un paraíso 74 que no existe. había... Es un En el país año de 70... semianalfabetos. Pará, Laurita, pará, porque si Es no, no un se país- puede. Vamos a chicos, compartir la Es un palabra. país de semianalfabeto, por la siguiente razón. Primero, 1 millón de chicos dejaron la escuela durante la pandemia. Segundo, los chicos con la cuestión de conectar y wifi y todo eso, la mayoría, salvo en la ciudad o en los colegios privados, no podían conectarse porque la familia no tiene ni un teléfono celular. El 50% de los Así argentinos es pobre. Así y es. perdimos 1 año y medio en educación. Y tenemos chicos que pasan de grado sin saber sumar, sin saber restar, sin saber las vocales. Es lamentable el sistema y lo vamos a pagar caro. ¿Es a futuro. lamentable para vos? Es lamentable el sistema es educativo. lamentable. Pero el Claro. problema es que no nos Pero estamos estamos escuchando. pagando Disculpa. caro a presente desde hace muchos años. favor. Yo Por les digo una cosa, favor. ustedes critican el problema de la falta de comprensión de la lectura, pero si no nos escuchamos, vamos a estar explicando No, por pero usted nos televisión plantea un algo. paraíso que parece que estamos no en es que Suiza. justamente es lo que no estás escuchando. Yo Yo la estoy escuché. planteando que tenemos Ya no le importa problemas. igual lo que diga, Dos doctora. cosas. Por una parte, en el año 74, solamente 2 personas en la Argentina tenían el secundario completo, ¿sí? Y hoy son 6 personas cada 10. Digo, eso es un haber importante Pero mire, en las últimas en décadas. Toyota no pueden tomar gente porque Pero nadie por termina el secundario. supuesto, lo cual no quiere decir que Ah. sea un país de analfabetos. Eso es muy distinto. Semianalfabetos. Para nada. Hay que observar un proceso que es positivo en términos de ampliación de la matrícula. no. ¿Tenemos Laura, los un chicos no problema? entienden nada. Sí tenemos un problema, pero ¿cómo lo resolvemos? Para lo que decía el señor, que no haya deserción. Bueno. Bien clarito. ¿Para vos tiene ¿Cómo que lo haber, resolvemos? para vos tiene que haber repitencias? Pero depende de qué grado estemos hablando. Pero si yo soy un chico que no apruebo ¿De nada, qué- tengo que repetir. ¿De qué Pará, nivel? te pregunto. Depende de qué grado estemos hablando, de Te qué lo digo, año escúchame, estemos hablando. Laurita, 4º grado, ¿tiene que haber repitencia? ¿Por qué no?
Ahí está, muy bien. Sí Perdón, o no, no es una. No es un, Está bien depende ponerle, para qué. Depende para en la qué. secundaria, ya voy, Julio, ¿le pones un 1 a un pibe que te hizo un muy mal examen Y de sí, historia? lógicamente. ¿Por qué no? ¿Le pones un 1? Claro, ¿por qué no? Lo sacás de la secundaria. No lo saco de la secundaria, porque el problema es Claro. qué significa las calificaciones, qué significa, en definitiva, la forma de contención a través de proyectos educativos, el progresar, yo nombraba recién el conectar igualdad, los sistemas de becas, es decir, cómo sostenemos la inclusión educativa, acompañamos a las familias y a los y las estudiantes. ¿Vos sabés por qué desertan la mayoría de los pibes? Porque buscan una changa. La mayoría de las pibas porque quedan embarazadas o van a acompañar a los hermanitos porque tienen Los que tienen que dedicarse a cuidar. tareas de cuidado. Eso es lo que dicen también las encuestas educativas. ¿Qué hacemos con eso? Por eso yo criticaba a Macri, porque hay programas que se recortaron que tenían que ver con la inclusión educativa y eso nos hizo ir para atrás. Julio, dale vos. Clarito. Que yo no coincido porque es cierto el número de la inclusión educativa, pero mis viejos no tenían terminada la primaria y la inclusión social era absoluta. Hace 40 años la inclusión social estaba por encima de la educativa. Hoy la educativa no implica inclusión social. Pero en ese momento entraba Toyota y hoy no entra Toyota. ¿Me permitís? Hay cosas que pasaron en la Argentina. Yo trabajo en Mendoza, soy diputado por Buenos Aires, pero tengo una actividad productiva en Mendoza, voy mucho a Mendoza. Y en Mendoza el cambio que hubo en la gestión de Cambiemos bajo la gobernación de Cornejo en educación fue brutal. Él dio una batalla contra los sindicatos el primer día, que fue cobrar la presencialidad. El que no va todos los días a la escuela o que falta, pierde la presencialidad. ¿Y saben qué logró eso? Que disminuyeran los pedidos de licencia en un 60%. Esto quiere decir que los docentes, como no la cobran si no van. No piden licencia con un estatuto que les permite dar licencia. Entonces, eso significa que hay continuidad en la relación docente-alumno, que no hay que tener un sobrecargo docente, cantidad de docentes por alumno que supera la media de todos lados, Chicos, llevando un gasto educativo brutal. me devuelven un Hay segundito. gestiones Inversión buenas educativa. y Mendoza fue un ejemplo.